Hola a todos, les habla Aureliano Skijewski. En este video vamos a hablar sobre el análisis dimensional. En particular nos estaremos refiriendo como dimensión a, a lo que denota la naturaleza física de una cantidad. Como un ejemplo podemos poner a la posición. También podemos referirnos al desplazamiento y la distancia, que son magnitudes físicas diferentes, pueden estar relacionadas entre sí, pero son magnitudes que en principio son diferentes. Ahora, las tres son longitudes. Si nosotros denotamos posición como X, desplazamiento como delta X y distancia como D, nosotros usaremos los corchetes alrededor de la letra que represente la magnitud física. Así, los corchetes alrededor de las X representan la dimensión de la posición. Lo que estamos diciendo es que la dimensión de la posición es igual a la dimensión del desplazamiento y es igual a la dimensión de la distancia. Y la dimensión de la distancia la denotamos por L. Perdón, de longitud. Las dimensiones de la distancia son longitudes. Las longitudes las denotamos por L. Ahora, en términos generales, creo que lo dijimos en algún video pasado, las longitudes se denotan por L, la masa por M, el tiempo por T. Estas serían las tres dimensiones que serán relevantes para nosotros en este curso, pero van a ver en otros cursos las dimensiones de la corriente, las dimensiones del número de partículas o de cantidad de materia, las dimensiones de temperatura, θ. Esa letra griega es la única que en este caso se utiliza para representar una dimensión de una magnitud física, y también J como la intensidad luminosa. Ahora, los números en términos generales son adimensionales. Así, por ejemplo, 10 más 8 es 18, ¿no? Pero yo lo puedo descomponer si yo quiero estudiar las dimensiones de 10 más 8, yo puedo descomponerlo en las dimensiones de 10 y las dimensiones de 8. Las dimensiones de 10, 10 es adimensional, igual 8. Las dimensiones de 10 y las dimensiones de 8 deben ser iguales para yo poder sumarlos. Y así yo escribo las dimensiones de las magnitudes físicas utilizando potencias de las dimensiones específicas, que en términos generales serán L, T, M, A, N, θ y J, por supuesto. En este caso, como es adimensional, lo que quiere decir es que la potencia de todas estas dimensiones es 0. Y como ustedes saben, si yo tengo un número cualquiera o una cantidad cualquiera y la elevo a la 0, esto es lo mismo que escribir 1. Aquí A puede representar cualquier cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, pero esto que escribí arriba de las dimensiones de 10 más 8 es una regla general. Cuando yo tengo dos cantidades físicas, A y B, si yo evalúo las dimensiones de A más B, yo puedo reconocer que las dimensiones de A son iguales a las dimensiones de B. Y de hecho, en términos generales, no tiene sentido sumar magnitudes que no tengan las mismas dimensiones. Así, por ejemplo, yo no puedo sumar 10 segundos más 20 kilogramos. Eso no tiene ningún sentido. 10 más 20
sería 30, pero 10 segundos más 20 kilogramos no es nada. La operación más en este caso no representa algo relevante. En general, em, además de esta regla que ya establecí de las dimensiones de una suma, en general las dimensiones de una multiplicación se pueden establecer como las dimensiones como la multiplicación de las dimensiones de estas magnitudes. Y las dimensiones de una división se puede reescribir como la multiplicación de las dimensiones. Y en particular, en lugar de escribirlos unas en el numerador y otras en el denominador, es usual poner todas las dimensiones en el numerador, pero con una potencia que indique si algebraicamente pudiese ponerse en el denominador, etc. Así, si yo tengo 1 sobre a, esto puede escribirse en términos generales como a a la menos 1. Eso es lo que hice yo aquí. Multipliqué a por 1 sobre b. Utilizando la regla anterior, fíjense ustedes, aquí tendría a por, en lugar de b, 1 sobre b, igual a las dimensiones de a por las dimensiones de 1 sobre b, que es lo mismo que las dimensiones de b a la menos 1. Y las dimensiones de b al menos 1 son lo mismo que las dimensiones de b elevado a la menos 1. Eso es lo que... Saqué la potencia de b a la menos 1 hacia afuera de las dimensiones. Las dimensiones se tratan como cantidades algebraicas. Sin embargo, nos olvidamos en todos los casos de la constante que pueda estar multiplicando, la constante adimensional que pueda estar multiplicando la cantidad. Así, por ejemplo, si yo tengo una distancia de 10 metros, las dimensiones de 10 metros sería L, no 10L. Las dimensiones de 10 metros son longitud, no 10 longitud. Eso yo creo que incluso con el lenguaje común se entiende. A ver, no, me retrocedí. Ok. Y así podemos poner un ejemplo para trabajar esto que estamos diciendo. Si yo tengo que D es una distancia, T es el tiempo en que se recorre esa distancia y V lo defino como la rapidez, entonces la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo recorrido. Así se define la rapidez. Entonces yo puedo evaluar cómo serán las dimensiones de la velocidad. Sabiendo las dimensiones, yo puedo hallar una relación con las unidades que puedo llegar a utilizar para representar esta velocidad. Qué sé yo, si yo utilizo distancia en metros y tiempo en segundos, las unidades con las que se representa la velocidad terminarán siendo metros sobre segundo, por poner un ejemplo. Pero aquí vamos a estudiar las dimensiones de la velocidad. Las dimensiones de la velocidad serán las dimensiones de un cociente. Y como ya vimos, las dimensiones del cociente son las dimensiones de uno por las dimensiones del otro a la menos 1. Entonces, me queda que las dimensiones de v son las dimensiones de la distancia por las dimensiones del tiempo a la menos 1, que es longitud por tiempo a la menos 1. Fíjense ustedes que utilicé este símbolo. Este símbolo se lee entonces, o por lo tanto, o en consecuencia.
Es decir, lo que estoy escribiendo en cada línea es una consecuencia de lo que había evaluado en la línea anterior, ¿no? Ok, pongamos otro ejemplo. Esto era suponiendo que lo que se está moviendo recorre una distancia determinada en un tiempo determinado y lleva una rapidez más o menos constante. Pero ¿qué ocurre si el movimiento es acelerado? Bueno, nosotros en ese caso podemos definir una cantidad que se llame aceleración. La aceleración se define como el cambio de la velocidad en el tiempo del recorrido. Utilizamos la misma t del ejemplo anterior. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, o podría decir rapidez final menos rapidez inicial. Rapidez final menos rapidez inicial. Así, si yo tomo esa ecuación de arriba y pongo los corchetes, puedo llegar a la conclusión que las dimensiones de la aceleración van a ser las dimensiones del cociente de la resta de velocidades con el tiempo del recorrido. Y así, esto puedo representarlo como las unidades de la resta de los tiempos, pero fíjense ustedes, perdón, las dimensiones de la resta de las velocidades, pero las dimensiones de una resta son las mismas que la de cualquiera de los términos, porque los dos términos tienen que tener las mismas unidades, tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, la dimensión de velocidad final deben ser iguales las dimensiones de la velocidad inicial. Así, la aceleración se puede reescribir, o las dimensiones de la aceleración se pueden reescribir en términos de las dimensiones de la velocidad final por las dimensiones de t a la menos 1, el tiempo de recorrido a la menos 1. Y las dimensiones del tiempo de recorrido es tiempo. Las dimensiones de la velocidad son longitud por tiempo a la menos 1, como vimos arriba. Aunque arriba lo estábamos llamando rapidez, podríamos decir rapidez instantánea en lugar de velocidad. Y así las dimensiones de la aceleración son longitud por t a la menos 1 por t a la menos 1. ¿Mm? Y eso nos multiplicando las potencias de t a la menos 1. T a la menos 1 por t a la menos 1 es una multiplicación de potencias de igual base. T a la A por T a la B lo puedo escribir como T a la A más B. En este caso particular, tanto A como B valen menos 1. Entonces, T a la menos 1 por T a la menos 1 será T a la menos 2. Y bueno, finalmente creo que hemos estudiado lo suficiente sobre las dimensiones como para poder entrar al tema que nos interesa, que es el de análisis dimensional. Y para esto vamos a utilizar una propuesta. Dado que yo sé cuáles son las dimensiones de la aceleración y cuáles son las dimensiones del tiempo, si defino una cantidad llamada posición y sé que está relacionado al movimiento acelerado de algún objeto y no tengo datos sobre, o sé que su velocidad inicial es 0, por ejemplo, yo puedo proponer que la posición es proporcional a la aceleración, o va a depender de la aceleración y del tiempo, pero de manera que
las dimensiones a ambos lados de la ecuación sean iguales. Y entonces va a haber, por supuesto, algún coeficiente de proporcionalidad, pero dado que las dimensiones deben ser iguales a ambos lados de la ecuación, yo voy a tener algún recurso para determinar cómo son las potencias tanto de la aceleración como del tiempo en la ecuación que estoy proponiendo. Entonces, yo sé que la posición tiene unidades de longitud, ¿verdad? Yo sé que la aceleración tiene unidades de longitud por tiempo a la -2 y las unidades del tiempo de recorrido tiene dimensión de tiempo. Entonces, de esta ecuación de arriba se saca que las dimensiones de la posición deben ser iguales a las dimensiones de la aceleración a la n por las dimensiones de el tiempo a la m. Y sustituyo directamente las dimensiones de L, ¿verdad? Perdón, las dimensiones de la posición son longitud, o lo que es equivalente, longitud a la 1 por tiempo a la 0. Recuerden que tiempo a la 0 sería 1 y longitud a la 1 es igual a longitud. Y la aceleración tiene unidades de longitud por tiempo a la -2, por lo que si yo lo elevo a la n, tengo esta expresión que se trata de manera algebraica. L a la n por t a la -2 a la n. Y se desarrolla eso. La potencia de potencias se hace, por ejemplo, si yo tengo a la n a la m, esto se multiplican las potencias. Esto sería lo mismo que a la n por m. Y en este caso tengo -2 y n. Sería t a la -2n. Y por el otro lado tengo t a la m. Ok, entonces, según esta ecuación, L, longitud, debe ser igual a longitud esta longitud a la n, que es esta, por tiempo a la -2n, que es este, por tiempo a la m, que es este otro. Vamos a borrar un poquito todas las rayas que hice. Y entonces fíjense ustedes, ahora yo tengo la ecuación de las dimensiones. Tiene tanto longitud como tiempo a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo tengo longitud a la 1 por tiempo a la 0 y del lado derecho tengo longitud a la n por tiempo a la -2n más m. Y se igualan las potencias al lado y lado. Es decir, longitud a la 1, la potencia de longitud a la 1 se iguala a la potencia de longitud a la n. Y entonces obtengo esta ecuación. 1 debe ser igual a n. Vamos a elegir otro color. Y para las unidades del tiempo, perdón, para las dimensiones de tiempo, tengo que 0, la potencia de t al lado izquierdo, debe ser igual a -2 a la n más m. Y obtengo esta otra ecuación. Con esas dos ecuaciones, fíjense ustedes, obviamente, si n es igual a 1, entonces -2 más m
debe ser igual a 0, por lo que m debe ser igual a 2. Y llegó a la conclusión de que esto, x, debe ser proporcional a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más adelante veremos que hay una ecuación que relaciona la posición o el cambio de posición a la aceleración por el tiempo al cuadrado con un medio, pero podemos ver de este análisis que este un medio es adimensional. Entonces, si hacemos nuevamente las cuentas, obviamente llegamos a la misma conclusión. Entonces, bueno, está muy bien. Con esto terminamos con análisis dimensional y para un próximo video estaremos hablando sobre problemas de Fermi. Entonces, bueno, hasta luego.